Gracias por continuar con nosotros en la mañana de este jueves 26 de febrero, cuando ya son las 8:38 de la mañana, y nos acompaña José Horacio Rodríguez, exdiputado, líder y fundador del Partido Opción Democrática. Muy buenos días, José Horacio, gracias por estar con nosotros. Buenos días, gracias a ustedes por esta invitación en ocasión de que mañana es el 182 aniversario de la patria. Qué alegría. Sí, bueno, en una ocasión en que existen muchas expectativas, como ocurre en cada 27 de febrero, que a la víspera siempre hay expectativas y se mira el mundo político, se revisa con lupa el gobierno. ¿Cuál es su valoración de este año? Bueno, el último año ha sido un año difícil. En el 2025 vimos cómo el bajo desempeño de la economía dominicana, apenas llegamos a casi un 2% de crecimiento, uno de los más bajos en los últimos 20 años. Y ese estancamiento de la economía se traduce en deterioro del poder adquisitivo de la gente, en deterioro de la capacidad de consumo, dificultades para llegar a fin de mes. Ha sido la verdad que un año difícil el que estamos evaluando, ¿verdad? Que pasó. Esperamos mejores augurios para este año 2026. Ustedes en Opción Democrática, me imagino que están esperando con mucho interés esta rendición de cuentas del día de mañana. ¿Qué entiendes que debería estar necesariamente en esa rendición de cuentas que no puede fallar? Wow, mira, uno de los temas que tiene que estar presente es el tema de la corrupción, porque este gobierno fue escogido precisamente por el hartazgo del pueblo dominicano hacia los altísimos niveles de corrupción que vimos en las gestiones del Partido de la Liberación Dominicana y sobre todo de la impunidad. Y lo digo porque la semana pasada, o hace pocas semanas, salió la noticia de una decisión del Tribunal Constitucional que es un monumento a la impunidad, que ya deja asentado que todo ese movimiento que surgió a raíz precisamente del escándalo de Odebrecht, que indignó al pueblo dominicano, que hizo que el pueblo dominicano se tirara a las calles y que durante 2 años estuviera marchando a todo lo largo y ancho de la geografía nacional, vestidos de verde, bajo una única consigna: fin a la impunidad. Fin a la impunidad y fin a la corrupción. Que 10 años después de ese proceso casi, que se cumplen, porque ese proceso inició en enero del 2017, estamos a 9 años de ese proceso, luego de agotarse toda la fase judicial, de armarse un expediente desde el Ministerio Público, de agotarse todas las etapas y las escalas del proceso judicial, eso termine con una absolución total de que no haya una sola persona condenada de haber recibido los 92 millones de dólares de sobornos que confesó la empresa brasileña que repartió en este país para conseguir obras y contratas que fueron sobrevaluadas y que este país pagó caras, bien caras, obras que pudieron haber salido mucho más baratas, y que no hay una sola persona condenada por eso. Eso es una bofetada a los cientos de miles de dominicanos que marchamos vestidos de verde exigiendo fin a la impunidad. Y eso es una responsabilidad compartida de todos quienes han pasado, porque si bien esos casos comenzaron en la gestión anterior, el Ministerio Público tuvo desde el 2020 en manos de este gobierno la oportunidad de fortalecer esos expedientes, de armar expedientes fuertes y sólidos que no nos llevaran al momento en el que estamos hoy. Que el Tribunal Constitucional confirma una decisión de la Suprema Corte de Justicia que a su vez absolvió a los últimos imputados que llegaron hasta el final del proceso. Doña Miriam y eso duele. Doña Miriam lo advirtió con tiempo, cuando era magistrada de la Corte Suprema y específicamente de la Sala Penal. Así es. Entonces ahí hay una complicidad en el tiempo que debe indignar al pueblo dominicano y que nosotros queremos saber, porque la corrupción no se detuvo en el 2020, la corrupción continuó a partir de la actual gestión. Entonces este gobierno parecería que donde sea que lo pinchan o punchan, vota pus. No es solamente el escándalo de Odebrecht, del SENASA. No es solamente el escándalo del SENASA, que supera con creces en términos de recursos lo que fueron los escándalos de Odebrecht. Lo que se visualiza que se estaba robando y que se robó y que se desfalcó al pueblo dominicano para robarle la salud a los más pobres, a los más vulnerables, es mucho más que lo que se calcula que se sobrevaluó Punta Catalina y las obras que construyó Odebrecht. Entonces, eso estaba pasando bajo la mirada de
de las autoridades en este gobierno, de la Contraloría, del Ministerio Público, de todos los entes, de la Cámara de Cuentas, del Congreso Nacional y del propio presidente de la República. Y todo eso estaba pasando sin que nadie se diera cuenta, a pesar de que tenía años advirtiéndose. O al menos que no digan que se dan cuenta. José Horacio, porque como usted dice, esta administración, el presidente Luis Abinader llegó al poder justamente por la indignación popular que generó Odebrecht. Y sin embargo, ahora nos enteramos de este caso Senasa, que el gobierno ha tratado de decir que es un logro que se haya investigado y que ya haya personas en prisión en este momento, al menos en prisión preventiva, pero durante meses estuvo ocurriendo, fue un fraude en contra del pueblo dominicano, de todos los que son usuarios de esta aseguradora, y que además, de acuerdo con el Ministerio Público, uno de los principales acusados desviaba fondos para una campaña electoral del partido que nos gobierna. ¿Qué debe de decir el presidente, debería de decir el presidente sobre ese tema, el financiamiento a campañas del PRM surgidos a partir de un fraude? El presidente lo ha negado. Eso está incluido en la solicitud de medidas de coerción, que confiesan que este dinero que recibía Santiago Jacín estaba parte de él destinado a financiar campañas electorales para garantizar la reelección del presidente. Es el mismo esquema que 8 años atrás o más era la Punta Catalina. Bueno, en este despertador, en el programa El Despertador, que en ese momento, en el 2015-14, los panelistas eran Marino Zapete y Edith Febles, la presidenta fundadora de mi partido, Minuta Tavares Mirabal, presidenta fundadora porque hoy yo soy el presidente del partido, denunció, y fue la primera en la República Dominicana a denunciar, que Punta Catalina estaba sobrevaluada. Y aquí, en El Despertador, dijo que ahí estaban los recursos para financiar la reelección de Danilo en el 2016, y lo dijo en el 2015 o 2014. Eso le salió muy caro, porque a Opción Democrática luego nos rechazan la solicitud de reconocimiento, precisamente yo creo que en retaliación a esa denuncia que hizo Minú. 8 años después vemos que el modelo se replica. Lo que gastó en el año 2024 el PRM en campaña para garantizarse tener el 70% del control de la Cámara de Diputados, para poder modificar la Constitución de la República sin ni siquiera tener que contar con el aval de la oposición, y tener el control absoluto del Senado, y tener el 90% de las alcaldías, nunca se había gastado en este país. Y uno se pregunta, ¿de dónde salían esos recursos? ¿Cómo se financiaban esas campañas? Uno ve que cada ministro, director, aspirante a la presidencia estaba financiando el suyo, pero mientras ocupa un cargo que maneja presupuesto público, y uno dice, ¿de dónde saca el dinero? A ese nivel, donde tuve candidatos que gastaban hasta 100 millones de pesos para ganar una diputación, violando la ley electoral que establece topes, tanto para la pre-campaña como para la campaña. Entonces, ¿cuál es el compromiso del PRM para que esto no se repita en el año 2028? No lo hay, porque en el 2028 se quieren quedar en el poder y buscarán el dinero de donde lo tenga que sacar. Mira, no es un logro que haya un proceso iniciado, porque fíjense cómo se inició el proceso del PLD con Odebrecht. Lo digo porque, fíjate, el presidente anterior, sí, por eso le podemos... el presidente anterior negaba. Cuando se hablaba de corrupción, decía, ¿qué corrupción? ¿Qué corrupción? Pero su Ministerio Público inició un proceso que llevó a la cárcel incluso a un ministro de su gobierno, que era Temito Clemontá, que creo que estaba en Economía, Planificación y Desarrollo, y lo llevó a la cárcel. Y digo que no es un logro porque de nada sirve iniciar procesos que concluyen como concluyó el proceso de Brecht la semana pasada. El logro va a ser cuando celebremos condenados, culpables, que fueron condenados porque la justicia encontró que efectivamente se robaron el dinero que es de todos y que debía estar destinados para que el pueblo dominicano tenga salud, un derecho básico. Por eso lo digo, porque si lo comparamos, en el gobierno anterior también se iniciaron procesos y se apresaron ministros y altos funcionarios públicos y fueron procesados legisladores de ese momento. Con mucha espectacularidad. Entonces, al final, todo eso resultó en nada. Por eso digo que hasta que no veamos que esto no termine también en nada, sino que termine en condenas ejemplares que sirvan como disuasoras. Una condena ejemplar que diga, mira cuál va a ser la suerte si tú decides cogerte lo que no es tuyo, que tú vas a correr. ¿Entiendes? Porque ahora mismo lo que hemos visto es que se quedan con lo robado, que pasan 2 o 3 meses en la cárcel, quizá 1 año, y luego se van a su casa tranquilos, con todo lo que hicieron, lo pueden salir a disfrutar y sus hijos también. Y el dinero del narco, porque eso también es otro detallito de la campaña. Ese es otro tema muy importante de la campaña. ¿Cómo ha penetrado el narco? Yo tuve en una Cámara de Diputados que por 3 años tuvo una curul vacía.
porque su representante estaba preso en los En Estados Qué Unidos. bueno que estuvo en vacía, Miami. porque si no un narcotraficante hubiera estado legislando con ustedes. Mejor que estuvo vacía, porque actuó la justicia de los Estados Unidos. Porque si esperamos que la justicia local actúe, esa curul hubiera estado ahí ocupada. Entonces, ¿qué Pero le tenemos falta a a nuestro otra- sistema a de otra justicia, que legisladora. tiene varias patas? Un ministerio público que tiene que investigar y armar expedientes sólidos y fuertes. Un poder judicial que tiene luego que evaluar esos expedientes y poder hacer justicia. ¿Qué es lo que está fallando en nuestro país? Ya tenemos una ciudadanía que exige, tenemos unos medios de comunicación que también exigen, que denuncian antes que el Ministerio Público o que la Contraloría o que la Cámara de Cuentas se enteren. Los medios de comunicación juegan su rol. La ciudadanía ha jugado su rol, ha salido a las calles a protestar. Las últimas encuestas te dicen que el tema de la corrupción está en el tercer lugar en preocupación de los dominicanos, por encima del tema migratorio, por encima de muchos otros temas. El Pero costo ese tema de la había vida bajado de encabezar las parece que volvió a subir con lo del Senasa, que está otra vez en tercer Ya. lugar. Entonces, ¿qué queremos que el presidente aborde? El alto costo de la vida. Cómo los salarios se han mantenido estancados en correlación al costo de la vida. Me gustaría a mí conocer la opinión del presidente de la República con relación al ajuste por inflación del impuesto sobre la renta, que su gobierno tiene 6 años violando la ley, el Código Tributario, que establece que anualmente ese ajuste se tiene que aplicar. Yo me pregunto, ¿por qué vivimos en un país? Esta semana, ¿ustedes no leyeron el artículo de Andy Bauer? Sí, Andy Bauer publica un sobre el artículo turismo, sobre el turismo. que el turismo declaraba que perdía muchísimo dinero cuando se trataba de declarar a impuestos internos. Entonces, cuando declaraba al Banco Central, era, ya tú Entonces sabes. este gobierno ha intentado en 2 ocasiones pasar una reforma fiscal. Y está diciéndote un experto economista como Andy Bauer que el sector turístico, que este año en Fitur se anunciaron inversiones por 6.000 millones de dólares, ¿quién va a invertir en un sector que está declarando pérdida todos los años? O sea, a nosotros nos están estafando, nos están engañando como dominicanos. No, perdón, con los salarios bajos, bajísimos. Además, porque en este país donde hay 16 salarios mínimos, que es una de las propuestas que en Opción Democrática tenemos, que tenemos que comenzar a unificar esos salarios mínimos, porque eso distorsiona la realidad. Por sector, entonces tú tienes un sector donde se le permite pagar salarios mínimos más bajitos, que tiene exenciones fiscales, pero a quien se le agotó ya a los 15 años que tiene su exención fiscal, declara pérdida y no paga impuestos, y eso no genera una investigación de parte de la DGI o de las autoridades de cómo tú mantienes estos hoteles que cada año llegan más turistas, que cada año hay mayor inversión y sin embargo tú estás declarando pérdida. Entonces, sin embargo, al que gana 35.000 pesos mensuales, lo mordemos y tiene que pagar un 15% de esos ingresos de impuestos sobre la renta. Óyeme, por eso es que la gente, tenemos un país que ha expulsado un 20% de su población. Y ni hablemos de la tarjeta de Exiliados crédito. económicos. José Horacio, nuestros amigos del chat de YouTube del Despertador, que saludamos y agradecemos muchísimo que nos acompañen como todos los días, tienen algunas inquietudes para ti. Voy a proceder Qué chulo a poder interactuar con quienes nos a están leer. escuchando. Así en vivo. Uno de ellos, obviamente, quiere que te refieras a que si estarías de acuerdo que sean condenados funcionarios que desacaten sentencias del Tribunal Constitucional. Otra se refiere a lo que comentabas sobre la marcha y dice que ya está, que en los tribunales no se pudo demostrar nada de lo que decía la Marcha Verde, que está bueno de acusar sin tener pruebas. Vamos a ver qué opinamos, Horacio, sobre todo esto. Las pruebas son las confesiones de la empresa. En el caso de Odebrecht, fue la empresa que dijo que aquí repartió 92 millones de dólares de soborno. O sea, eso no es. Esa es la prueba contundente. Eso fue lo que hizo que nosotros saliéramos a la calle a protestar. Y que siguiéramos el día de hoy exigiendo justicia. O sea, que el delito sucedió, yo creo que no hay duda. Lo que hay duda es quiénes fueron los que recibieron esos sobornos. Entonces, ahí mi respuesta, ¿verdad? Y mira, aquí hay un problema con el tema de las sentencias del Tribunal Constitucional, que tienen un alto grado de no aplicación. Y eso es grave. El Tribunal Constitucional no puede tener autoridad cuando sus sentencias no se aplican. Nos gusten o no. Si nosotros vivimos en un Estado de Derecho, que yo abogo por un Estado de Derecho y defender y proteger ese Estado de Derecho, nos regimos por una Constitución. Y esa Constitución establece quién tiene la última palabra para interpretar su contenido y su texto. Es el Tribunal Constitucional. Y yo he estado en desacuerdo con algunas sentencias del Tribunal Constitucional y en acuerdo con otras, y he felicitado otras.
Y eso no quita que todas, yo entiendo que deben ser acatadas y cumplidas, porque así es cuando uno vive en un Estado de Derecho. Uno no siempre estará de acuerdo con las decisiones de ese tribunal, algunas las he celebrado, otras las he criticado, todas deben ser cumplidas. Entonces, claro que entiendo que deben establecerse mecanismos para asegurar su cumplimiento de todas las sentencias del Tribunal Constitucional. Hay hay organismos supranacionales. Cuando se trata, y eso está también contenido en nuestro ordenamiento constitucional, cuando se trata de tratados internacionales en materia de derechos humanos que haya aprobado la República Dominicana, hay órganos supranacionales que tienen validez en la medida que en ejercicio de nuestra propia soberanía, la República Dominicana los ha reconocido a la hora de aprobar a través del Congreso estos acuerdos internacionales. Y ahí hablo de la Corte Penal Internacional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que digamos que es la única instancia a la que se puede acudir por encima del Tribunal Constitucional solamente en materia de derechos humanos o siempre que el Estado haya aprobado ese acuerdo, que ya pasa a tener también jerarquía constitucional. Sí. José Horacio, perdón, bueno. sobre el tema de las reformas estructurales de las que habló el presidente de la República en su primera administración y que de hecho concitó el interés de todo el país, grupos de todos los sectores, sindicatos, Ahí en el gremios CES, empresariales. Fueron toda la 13, comisión fueron en el 13, CES. 13 o propuestas de 14. reformas. Exacto. Esto no tenemos todavía ninguna. Ninguna. La ninguna, reforma muy constitucional, lamentablemente. sí, Bueno, cierto. una. Y la del Código Penal, no sé si estaba incluida en esa, en el Creo CES, que pero no, es... Creo que no estaba, reforma no. Ok, pero es la única Pero teníamos reforma importante que se ha pasado. electoral, por ejemplo, reforma educativa, reforma a la seguridad social. Entonces ya estuvo en el Congreso, sabe cómo avanzan las cosas. Esto, ¿cuál es el balance? ¿Qué puede decir ahora el presidente de la República después de 6 años? Todavía no logra ninguna de esas reformas, grandes reformas. Mira, y no tiene excusas, porque ha tenido el apoyo del Congreso siempre. Incluso en los primeros 4 años, que no tenía una mayoría tan abrumadora como en este periodo, ahí también tenían mayoría para pasar lo que fuera importante para ellos. Entonces no hay excusa, uno se pregunta si tienen todo el poder, tienen dominio absoluto del Congreso con mayoría calificada, tienen mayoría en todos los órganos y estamentos, no hay excusas para no pasar reformas. Ahora, nosotros tenemos que estar atentos de cuáles reformas se pasan, que sean reformas que signifiquen un avance y no un retroceso. Bueno, está la reforma a la seguridad social, trancada en ese Congreso. Pero la Ni para laboral, adelante ni para que atrás. estaba más La cerca, laboral, no. exactamente. No le hemos- Y mira, y la electoral. Y la electoral. La electoral fue frustrante, digo, porque Sí. los topes de campaña siguen siendo altísimos y no hubo manera de que se aprobara lo que envió, el proyecto de ley que envió Román Jaques. Sí, y no solamente unos topes altísimos, sino que tú los violas y no hay consecuencias, como ha pasado. Mira, yo quiero resaltar de todos esos aspectos, uno en particular al cual se refirió el ministro de la Presidencia en diciembre. A principios de diciembre, el ministro de la Presidencia hizo una rueda de prensa un poco extraña, hablando sobre el tema del narcotráfico y cómo el gobierno va a implementar medidas para que en los partidos políticos no siga penetrando y haya un régimen de consecuencias y haya justicia. Sin embargo, su Congreso, conformado un 70% por representantes de su partido, aprobó un código penal que le garantiza impunidad a los partidos políticos. Y eso fue algo a lo que nosotros nos opusimos. Ese pleito yo lo eché en la Comisión Bicameral del Congreso Nacional que estudiaba el Código Penal. Y yo sé de legisladores del PRM que estaban a favor de que los partidos políticos sean entes de responsabilidad penal. Sin embargo, eran minoría. Te puedo mencionar a Antonio Taveras, te puedo mencionar a Pedro Catrén, te puedo mencionar a la entonces senadora Farideh Raful. Junto a ellos, yo me acuerdo haber defendido que los partidos políticos tenían que ser entes como cualquier otra entidad jurídica que sean responsables penalmente, porque si no, si tú le garantizas en la ley impunidad de que están exentos de responsabilidad penal, no van a tomar las medidas y los candados necesarios para asegurarse no ser condenados o no ser cómplices. Cuando ellos saben que si se les demuestra que tenían conocimiento de que recibieron dinero de narcotráfico y que por lo tanto podían ser condenados, que van a ser sancionados, pues van a tomar medidas necesarias para evitar recibir en sus filas a estas personas. Pero cuando saben que podrán entrar a su fila y no van a pagar la consecuencia, entonces no van a tomar las medidas de precaución necesarias. Entonces, eso fue un retroceso, porque
Antes simplemente no había responsabilidad penal para ninguna entidad jurídica. Eso era, con el código anterior, que era del siglo XIX, los entes, las personas jurídicas no tenían responsabilidad penal. En este tienen responsabilidad penal. Pero los partidos no. Pero las iglesias no. Entonces tú dices, bueno, también lo critiqué en ese momento para el tema de las iglesias. Tú lo que haces es que no tomen las medidas necesarias para no encubrir a alguien. ¿Entiendes? Porque si tienen conocimiento y sabe que la entidad va a pagar, pues entonces se va a asegurar de someterlo a la justicia. No, mira, yo no lo voy a encubrir. Justicia, actúe, aquí está, si usted tiene pruebas. Pero ese fue un código que en esos aspectos significó un retroceso. Y lo denunciamos. Y hubo la oportunidad de que saliera mejor. Entonces yo le pregunto a José Paliza, ministro de la Presidencia, si usted tiene un compromiso con que los partidos políticos no entren al narcotráfico, ¿por qué no modifica? Si lo quieren modificar en una semana, lo modifican con esa mayoría que tienen aplastante en el Congreso Nacional, que sirva para algo bueno, esa mayoría. Modifiquen ese artículo de que el código todavía no ha entrado en vigencia, para que cuando entre en vigencia, ahora en junio, en agosto, que me parece que entra en vigencia, los partidos políticos no sean entes exentos de responsabilidad penal. Ustedes, PRM, tienen el poder de hacerlo. En esa lógica, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, leyes, proyectos, modificaciones de leyes, como la de seguridad social, que la gente reclama, que la gente lo siente en su propia carne, cuando se van a pensionar, chilata. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que no se puede reformar, que no se pueden bajar los topes para que los que administran, las administradoras de riesgo de salud, las administradores de las AFP de pensiones, de fondos de pensiones, ganen menos. Y la gente gane más. Justamente salió esta semana la noticia que las AFP reportaron ganancias en el año 2025 por más de 10.000 millones de pesos. Que son ganancias que perciben administrando tu fondo de pensión dominicano que trabaja y que cotiza, que tiene un empleo formal y que cotiza al sistema. Y administrando esos fondos que son de los millones de cotizantes, esas AFP reportaron en un solo año ganancias de 10.000 millones de pesos. Ese es un modelo de capitalización individual que solamente se aplica en menos de 19 países del mundo. La mayoría de países del mundo tienen otros esquemas o sistemas de previsión social para garantizar pensiones al momento de la vejez o de ya no poder seguir trabajando, de la tercera edad, cuando uno ha agotado una vida ya laboral plena. La propia ley contemplaba una revisión a los 20 años que no se ha cumplido y que se ha venido posponiendo. Se pospuso durante mucho tiempo. Lo cierto es que no hay voluntad política de reformarlo porque no se quieren tocar los intereses tan fuertes y poderosos que ahí hay. Entonces hay un tema de intereses muy fuertes y poderosos, no hay voluntad política para mejorar el sistema a favor de los cotizantes, de las personas. Entonces ahí es que está el tranque. Claro, y además, porque eso significaría recortar beneficios para quienes tienen mucho poder administrando este sistema. Entonces ahí es que está el tranque. ¿A favor de quién es que se toman las decisiones? ¿Quién tiene el poder para que las decisiones se tomen a su favor? O de las grandes mayorías que no tienen ese poder, pero que entonces tiene un costo político a hacer una reforma en su contra. Entonces ahí es que está el juego trancado, desde mi punto de vista. ¿Y qué esperanzas tenemos para que se impulsen reformas en lo que resta de esta administración, cuando al final de cuentas ya sabemos que estamos en la recta final para que comience, bueno, no debería, pero ya estamos en la recta final para que comience el periodo electoral? Ya ayer la Junta Central Electoral ya conoció el cronograma y algunos partidos políticos como el PLD, por ejemplo, ya dio el banderazo de salida a sus aspirantes para que comiencen a hacer campaña interna dentro del partido. Y eso sabemos que siempre tiene un peso muy importante en las decisiones. Esperanzas en este gobierno tenemos pocas. Nuestras esperanzas están puestas en el futuro, en la capacidad que si nos organizamos, si exigimos, si hacemos buena política, esa política que se organiza, suma por las ideas que nos unen para defender el bien común y no intereses particulares de unos pocos, lo que seríamos capaces de construir. ¿Cuál es la reforma laboral, la reforma a la seguridad social que podríamos tener si estamos pensando en el interés colectivo y no en el interés particular? Ahí están puestas nuestras esperanzas. Y para eso nos tenemos que organizar, para eso tenemos que hacer una política pedagógica que vaya acompañada de educación ciudadana, de poder desglosar y explicar estos temas, de cómo las decisiones que se toman en el Congreso Nacional, que toma el gobierno, nos afectan de manera directa en el ejercicio de nuestros derechos, en nuestra vida diaria y cotidiana, de que no es lo mismo que da igual por quién votemos,
de que hace una diferencia si votamos por alguien que busca defender a unos pocos o defender el interés colectivo. Entonces, eso es lo que nosotros estamos abogando y promoviendo desde Opción Democrática. Estamos ahora celebrando un sorteo, porque así nos financiamos. Quiero anunciarlo, que quien quiera apoyarnos en ese sorteo, porque sí, porque nosotros, aquí hay una distribución del dinero muy desigual en la política. Mientras tú tienes partidos que reciben Millones. 20 millones de pesos, 20 y pico de millones de pesos mensuales para el ejercicio político, otros recibimos menos de 300,000 pesos. Entonces, nos abogamos, nos financiamos con el apoyo de la ciudadanía, porque creemos también que nuestro rol es defender los intereses de esa ciudadanía. Entonces, estamos haciendo, quien quiera apoyar ese sorteo, me puede escribir en las redes sociales, @JoséHoracioR, y escribirme un mensaje directo para apoyarnos, seguir haciendo buena política. Les agradezco que me den esa oportunidad. Y nada, las esperanzas son bajitas. Mira, quiero, si puedo tocar un último tema sobre la reforma al Código de Trabajo. Esa reforma no puede... La reforma planteada en el Congreso tiene muy pocos avances para los trabajadores. En el Congreso Nacional del que yo formé parte, hace apenas 2 años, se logró aprobar una licencia de paternidad de 10 días laborables para que los padres puedan acompañar a sus esposas, a las madres, en esos primeros días que un bebé acaba de llegar al mundo. Eso está demostrado cómo fortalece a la familia, que es al final por lo que nosotros tenemos que trabajar, quienes hacemos buena política. 10 días siguen siendo poquito, pero sería un salto importante. En el sector público, un padre que da a luz tiene 15 días de licencia. En el sector privado tiene solamente 2. En esta reforma se está planteando llevar a 4. Eso sigue siendo muy poquito. Si la Cámara de Diputados pudo aprobar 10 días, ¿por qué 2 años después nada más puede aprobar 4? Sí. Ese es un tema. El tema de las vacaciones. Aquí en el año 92 se establecieron 14 días de vacaciones anuales para un trabajador y ahora se está pensando aumentar a 15. Óyeme, pero 30 años después, donde el trabajador dominicano lo que ha demostrado es que aquí la productividad ha aumentado en la República Dominicana, los niveles de productividad. Hay que premiar al trabajador que ha permitido ese logro. Aquí la economía ha tenido un crecimiento envidiable durante 30 años. En el tope en América Latina de crecimiento económico. Eso ha sido posible gracias a una masa trabajadora laboral que no se le está premiando con esta reforma, que básicamente quedan intactos sus derechos laborales. Nosotros desde Opción Democrática estamos diciendo, vamos a hablar a comenzar a discutir el tema de la reducción de la jornada laboral, como en México, Colombia, Chile, se acaba de aprobar una reducción. Vamos a comenzar a hablar de semanas laborales de 40 horas a la semana en lugar de 44, 8 horas diarias de lunes a viernes. Y eso tiene que formar parte del debate de esta reforma. Eso se puede implementar de manera gradual en el tiempo, eso no se tiene que hacer de golpe. El Ministerio de Trabajo, y lo felicitamos, porque a mí no me gusta solamente criticar, eso es algo positivo que el Ministerio de Trabajo de esta gestión de gobierno ha estado impulsando. Llevó a cabo un plan piloto con la Pucamaima, con la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, de 3 meses, que arrojó buenísimos resultados con la reducción de la jornada laboral. Los patrones reportaron menos solicitudes de permisos de los trabajadores, mayor satisfacción reportaron los trabajadores en el trabajo. No se redujo la productividad, que es uno de los temores que expresa con validez, porque tenemos que escuchar a todos los sectores. Vimos esta semana a una de las principales representantes del sector industrial con una válida preocupación de que eso pueda afectar la productividad. Sí, y ese plan piloto demostró que la productividad no se vio afectada. Entonces, lo digo sobre la base de un modelo piloto implementado por el Ministerio de Trabajo y por la Pucamaima. Entonces vamos a ver ese modelo, vamos a seguir haciendo otros pilotos en otros sectores y ver cómo esto se puede implementar de manera progresiva. Pero ¿qué queremos de esta reforma? Que permita que los trabajadores tengan logros y que puedan exhibir un avance progresivo en sus derechos. Entonces eso no parecería ser lo que va a salir de esta reforma, sino que un poco va a quedarse estancado en cuanto a derechos. Claro. Y 30 años después, yo creo que los trabajadores dominicanos se merecen más, porque han sido copartícipes de ese crecimiento económico y de ese aumento de la productividad que ha habido. Muchas gracias a José Horacio Rodríguez, presidente de Opción Democrática, diputado, por haber estado con nosotros en esta mañana. Nos vamos al segundo boletín informativo con nuestro compañero Albert Torres. O Ana Paula. Sí.